Bienvenidos una vez más, continuamos con nuestro estudio del derecho sucesorio salvadoreño. Y este video es la primera de dos partes en que estudiaremos el tema de la dignidad para suceder. Vayamos entonces al tema. Para suceder por causa de muerte no basta tener vocación sucesoria y ser capaz de adquirir respecto de determinado causante, es necesario, además, ser digno de recibir la herencia o legado deferidos, merecer la asignación que es lo que significa la dignidad para suceder. Por consiguiente, los actos ofensivos que el asignatario verifique contra el causante o contra su cónyuge, ascendientes y descendientes legítimos, le hacen desmerecer a los ojos de la ley, la asignación a que es llamado, sea a título universal o singular, convirtiéndolo en indigno de recibirla. El mismo efecto producen el quebrantamiento de los deberes que impone la solidaridad familiar. Los atentados contra la libertad de testar del causante y la defraudación de la confianza que el causante haya dispensado al asignatario. La indignidad viene a ser entonces la falta de mérito para suceder a una determinada persona. Todos los hechos que producen indignidad, al igual que los que producen incapacidad, están expresamente señalados por la ley, y como acontece con aquellos, tampoco cabe equiparar a estos, por interpretaciones analógicas, situaciones parecidas, porque las indignidades son sanciones civiles, y éstas son excepcionales, de derecho estricto. En el artículo 969 civil. Leamos el artículo completo para realizar nuestro estudio con él en mente. Y cito. Artículo 969. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios. Primero, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. Segundo, el que cometió un hecho que la ley castiga como delito contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que el delito se pruebe por sentencia ejecutoriada. Tercero, el cónyuge o consanguíneo dentro del cuarto grado inclusive, que en el estado de enajenación mental o de indigencia de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Cuarta, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar, o variar el testamento. Quinta, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Vemos que se establecen varias indignidades, 5 en total, lo que parece una falta de técnica porque tal enumeración tiene visos de taxativa, y sin embargo, en otras disposiciones del mismo título y de otros del libro tercero del Código, e incluso en el libro primero, se encuentran otras. Tal proceder se explica por la influencia de la teoría que sostiene que la indignidad es en el fondo un desheredamiento hecho por la ley. Lo que indudablemente movió al legislador a establecer como causales de indignidad hechos que también constituían causales de desheredamiento cuando regía entre nosotros la sucesión legitimaria de donde aquel es propio. Y precisamente, las indignidades que enumera la disposición legal citada eran, con algunas variantes que exigía la naturaleza de aquella institución, las causales de desheredamiento. Y como en el capítulo que de este trataba en el Código Civil de 1860 estaban enumeradas en un solo artículo, que sí era taxativo porque no habían más, así se les hizo figurar también como indignidades. La primera de las indignidades que comprende el citado artículo consiste en haber cometido el delito de homicidio en la persona del causante, al que la ley llama crimen. Siguiendo la clasificación francesa de los hechos punibles, que es tripartita: crímenes, delitos y contravenciones o faltas. La nuestra es bipartita: delitos y faltas. Por lo que aquella palabra es desconocida en la terminología jurídico-penal del país.
En ese numeral queda comprendida la intervención del asignatario en ese delito tanto como autor inmediato como mediato, y aun como cómplice, ya lo haya cometido por acción ya por omisión, no importando que lo cometa o no con la intención de heredar, es decir, que esto sea o no el motivo del delito. Se le critica que no excluya de la indignidad al que cometió ese delito culposamente, porque no es justo que el homicidio culposo sea sancionado civilmente con indignidad. Este numeral no exige que el asignatario haya sido condenado por sentencia ejecutoriada. Pero es evidente que ello es necesario. Porque los hechos punibles no se pueden probar en juicio civil, en el cual hay que establecer la indignidad como adelante se verá, y según la ley penal todo imputado es inocente mientras no se prueba su culpabilidad, de donde también resulta que si el asignatario es absuelto en el juicio penal no habrá lugar a la indignidad. La segunda consiste en haber cometido un hecho que la ley castiga como delito contra la vida, el honor o los bienes del causante, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. Entre los hechos que la ley castiga como delito contra la vida está el homicidio. Pero este hecho, cuando se comete contra el causante, ya fue contemplado como motivo de indignidad en el numeral primero, según se acaba de ver, bajo la calificación de crimen, que es la categoría más grave de la clasificación tripartita de los hechos punibles. De la mezcla pues, de los dos sistemas de clasificar el hecho punible ha resultado que el homicidio ha sido tomado dos veces como causal de indignidad. Pero la confusión que produce esta dualidad se obvia aplicando el numeral primero cuando se trata de homicidio cometido en la persona del causante. Y el numeral segundo cuando se trata de cualquier otro delito contra su vida, debiéndose también comprender los delitos contra la integridad personal. En otros términos, del numeral segundo hay que excluir el homicidio cometido en el causante, porque ya está contemplado en el numeral primero. Respecto de las demás personas enumeradas en el segundo sí quedan comprendidos todos los delitos contra la vida. Los delitos que lesionan el honor solo son, de acuerdo con el Código Penal, la difamación y la injuria, y entre los que lesionan los bienes, delitos contra el patrimonio, se encuentran el hurto, robo, estafa, apropiación o retención indebidas, usurpación, daños. No quedan comprendidos como indignidades el adulterio cometido con el cónyuge del causante, la violación cometida en la cónyuge del mismo o en sus ascendientes o descendientes, ni el incesto. Acerca de este último, la Comisión Reformadora de 1902, cuando reformó el artículo que declaraba incapaz al que hubiera sido condenado por el crimen de dañado ayuntamiento, con la persona de cuya sucesión se tratara, dejando como incapacidad únicamente el adulterio con el causante, artículo 965 civil, dijo que quedaba comprendido en el número segundo del artículo 969. Esta afirmación se debió a que siguiendo el pensamiento de Claro Solar, nuestro legislador lo consideró incluido en los delitos contra el honor, pero ya no debe considerarse así puesto que el bien jurídico que realmente lesiona el incesto es la moral familiar. Por la misma razón de que el adulterio con la cónyuge del causante, la violación de la cónyuge del mismo o de sus ascendientes o descendientes, no lesionan el honor del causante, sino que son delitos contra el matrimonio y la libertad sexual, respectivamente, es que no quedan comprendidos en el numeral que se examina, a pesar de que Claro Solar dice al respecto, hemos dicho que la gravedad del atentado puede aparecer de la naturaleza misma del hecho que lo constituye. Así el adulterio cometido por el heredero o legatario con la mujer del testador constituye evidentemente un atentado grave contra el honor de la persona de cuya sucesión se trata. Y entra por lo mismo en esta causal. Como lo constituiría también la violación o el estupro de una hija de matrimonio anterior de la mujer del difunto. Porque sería un atentado grave contra el honor de su cónyuge. Sin embargo,
Estamos de acuerdo en que sí deben figurar como causales de indignidad, pero no porque lesionen el honor del causante, sino simplemente porque son ofensas graves contra él. En el numeral tercero se establece una indignidad cuyo fundamento es el quebrantamiento de los deberes que impone la solidaridad familiar. Afecta al cónyuge y a los consanguíneos del causante dentro del cuarto grado inclusive, que en el estado de enajenación mental o de indigencia, falta de medios para pasar la vida, de aquel, no lo hayan socorrido pudiendo hacerlo. Si una persona se encuentra en insania, esto es con trastorno o perturbación de las facultades mentales, su cónyuge y sus parientes más cercanos tienen el deber moral de ampararlo y de procurarle por los medios adecuados la recuperación de la salud mental. Dejarlo abandonado a su suerte en tal estado indica no solo desafecto sino perversidad, y es comprensible que tal conducta produzca indignidad, no siendo necesario para privar a tales parientes de la asignación, ya que la ley no exige que el insano haya sido puesto en interdicción. Tampoco son dignos de suceder al causante a quien no socorrieron procurándole ayuda económica. Al menos para su alimentación, cuando se encontraba en estado de indigencia, de suma pobreza por las mismas razones que en el caso anterior, y además, porque aprovechar la fortuna que después logró obtener sin haberlo socorrido cuando él lo necesitaba, es una gran inmoralidad. Llegamos hasta aquí con el estudio, para continuar en próximo con los numerales cuarto y quinto.